Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro curso Los protagonistas del siglo XX. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de contar con la participación de la doctora Susana Quintanilla. La doctora Susana Quintanilla es licenciada, maestra y doctora en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde impartió clases de Sociología e Historia de la Educación. Ingresó en 1984 al Departamento de Investigaciones Educativas del Cinevestav, donde imparte el curso Análisis Sociohistórico de la Educación en México y a partir de 1998 el taller de Bibliografía. Su especialidad es la historia de la educación y la cultura en México durante el periodo 1870-1970. A lo largo de su trayectoria académica ha dirigido proyectos de investigación en 4 líneas principales: la vida intelectual en la Revolución Mexicana de 1892 a 1920, la reforma educativa socialista durante el régimen presidencial de Lázaro Cárdenas 1934-1940, la investigación científica en México de 1940 a 1970 e historiografía de la educación en México siglo XX. Entre sus publicaciones se encuentran Escuela y Sociedad en el periodo cardenista, Recordar hacia el mañana, Nosotros, la juventud del Ateneo de México, Asalto de Mata de Martín Luis Guzmán en la Revolución Mexicana 2009, entre otras. Por eso y otras cosas más, en nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, le damos la más cordial bienvenida, querida doctora. Gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Reconozco muchas caras, les agradezco su masoquismo y paciencia. Sí, hay modalidades, ya uso lentes y en relación con la charla anterior en este mismo ciclo que fue sobre Martín Luis Guzmán, ahora preparé un texto para leer, no es muy extenso y nada más quiero aclarar, no es una biografía de José Vasconcelos, sino una incitación a que se escriba la biografía que Vasconcelos todavía no tiene. Voy a iniciar con un fragmento de un poema de Carlos Pellicer que dice así: cuando el maestro José Clemente Orozco pintó en Guadalajara su hombre fuego, yo, agua de las tierras tórridas, pensé todo quemado en Vasconcelos. Carlos Pellicer. Y es obvio que escribió este poema mirando la obra de José Clemente Orozco. Cuando leo a José Vasconcelos o escribo acerca de él, recreo en mi mente la ilustración de Roberto Montenegro para la portada de la revista La Antorcha, que fue publicada durante los años 1931 y 1932. La imagen tiene el rostro de un ser un tanto andrógino cuyos cabellos son flamas ardientes. Esta imagen suscita en mí la sensación de estar ante algo que atrae de manera irresistible, pero que al acercarse quema internamente. Constituye a la vez un atractivo y una advertencia. La antorcha está ahí, a la vista, para ser admirada y utilizar sus beneficios posibles, la luz y el calor, aunque para ello se requiera de cierta distancia. Una vez traspasada esta, el observador corre el riesgo de ser ardido por el fuego o deslumbrado por la fluorescencia.
Es probable que esta asociación entre el deseo y el peligro provenga de la derrota de la campaña cívica protagonizada por Vasconcelos en 1929 y la estela que el paladín dejó tanto en sus seguidores y adversarios como entre sus mujeres. Sin embargo, la leyenda en torno a Vasconcelos ha trascendido las fronteras de la realidad para inscribirse en el terreno más perdurable e inaprensible de la literatura. Vasconcelos es quien es en la memoria colectiva, no tanto por lo que haya hecho, pensado o amado, sino por lo que él escribió de sí mismo. Constituye la quintesencia en México del modelo de origen dieciochesco del autor-actor que transformó a los escritores vivos en personajes de ficción. La recreación literaria de Vasconcelos inició con la publicación de Ulises Criollo, que fue terminado en 1935 en España, aunque sus primeros borrones habían sido hechos 4 años antes en París como un pasatiempo y probablemente un consuelo por el suicidio de Antonieta Rivas Mercado en la Catedral de Notre Dame. El libro estaba dirigido a manos no inocentes, así lo escribió Vasconcelos, lo que seguramente incidió en su éxito comercial, porque de verdad yo creo que siempre hay más de estas manos que de sus contrarios. Según declaró el propio autor en la nota preliminar, el impreso contenía la experiencia de un hombre que no aspiraba a la ejemplaridad, sino al conocimiento. Vasconcelos tenía entonces 53 años de edad, los últimos 5 en el exilio. Aunque era conocido en prácticamente todos los confines del mundo de habla hispana, vivía con la estrechez de lo que recibía por sus escritos periodísticos. Biografía de ideas, dijo Jorge Cuesta en una de las reseñas iniciales de Ulises Criollo. Registro de una iniciación en el mundo de la cultura, de un trato con las ideas, de una trayectoria espiritual, del camino, en fin, hacia las estrellas, opinó recientemente Sergio Pitol. Lo cierto es que esta obra memorística, clasificada por algunos como una novela biográfica, posee tanta fuerza narrativa que convence al lector de la verdad de los sucesos descritos y lo cautiva con el héroe que Vasconcelos creó de sí mismo. Frente a este personaje literario, cualquier cosa que se diga de la persona parece insípida. Como dijo Christopher Domínguez, sus recuerdos fascinan, duelen, maravillan y asquean. Refutar a semejante ególatra es fácil, olvidarlo imposible. Los tomos subsiguientes de las memorias de Vasconcelos, La tormenta en 1936, El desastre 1938 y El proconsulado 1939 fueron cobijados con el título genérico del inicial. Cada uno tuvo una vida editorial propia, pero ninguna tan triunfante como la del que les abrió camino. Sin que hubiera una campaña de lanzamiento previa, la primera edición de Ulises Criollo de 1935 se agotó en unos cuantos días. Emanuel Carballo cree probable que hasta 1938 se realizaran 21 ediciones más, aun cuando la editorial Botas, primer titular de los derechos de autor, imprimió solo 13. El interés por la saga autobiográfica favoreció la exhumación de otro tipo de escritos de Vasconcelos, quien tenía una relación ambivalente con sus lectores. Por un lado, dependía de ellos para sobrevivir económicamente. Por el otro, los despreciaba debido a su afición hacia los textos llamados ligeros. En 1940 fue publicada una antología de la obra seria de Vasconcelos. Él mismo decía que su autobiografía no era un trabajo serio.
Antonio Castro Real, quien realizó la selección, afirmó en el prólogo que Vasconcelos era el único escritor mexicano vivo capaz de mantener durante 500 páginas la atención de amigos y de enemigos, del hombre culto y del hombre de la calle, del escritor y del político, del estudiante y del mercader, del provincial y del habitante de la capital. En un comentario a la antología de Castro Leal, Octavio Paz, entre cuyas credenciales le gustaba mencionar la de nunca haber sido vasconcelista, quizá para contrariar a todos los que afirmaban que sí lo habían sido, aunque esto no fuera cierto, dijo en 1941 que Vasconcelos suscitaba en cualquier hombre de aquel tiempo una serie de adhesiones y repulsiones, de cóleras y simpatías que lo hacían el escritor más vivo de México. El aliento de la labor memorística se mantuvo aun cuando Vasconcelos transitó hacia una especie de ostracismo beatífico dentro de la esfera política y social de México. En 1938, después de 8 años de exilio, cruzó la frontera y se instaló en Hermosillo para ocupar la rectoría de la nueva Universidad del Noroeste. Un año después se trasladó a la Ciudad de México, donde terminó el proconsulado, reingresó a la Iglesia Católica y dirigió la revista Timón, de clara orientación nazifascista, al tiempo que concluyó su manual de filosofía. En 1941 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, cargo que desempeñaría hasta 1947. Participó en la fundación del Colegio de Enseñanza Superior y en la creación del Colegio Nacional, del que fue miembro fundador. En 1945, cuando recibió el doctorado honoris causa de la UNAM, se hizo cargo de la Biblioteca de México. Durante los años 50 publicó Todología, coordinó la edición de sus obras completas y escribió en El ocaso de mi vida, que sería incorporado como la saga de sus memorias. Para los jóvenes lectores de los años 40 y 50 del siglo XX, resultaba difícil conciliar la imagen del hombre homenajeado, igualmente por la academia que por la Iglesia y por uno que otro dictador, con la del protagonista de dimensiones mitológicas de algunos de los episodios más vividos de la historia del México revolucionario. La extrañeza era común también entre quienes habían crecido escuchando el nombre de Vasconcelos, aun cuando no eran universitarios ni hubieran tenido los 50 centavos para adquirir un ejemplar de las ediciones de los clásicos ordenadas por el entonces rector de la Universidad de México. Este fue el caso de Rodolfo Usigli, fundador durante la campaña electoral del 29 de un grupo vasconcelista que compartió tanto la euforia por lo que él mismo describiría como el resurgimiento de Prometeo en México, así como la desilusión ante el desplazamiento de este héroe por un Vasconcelos más que derrotado, conforme consigo mismo. Usigli confrontó en vida a Vasconcelos, al menos en 4 ocasiones, enfrentándolo con algunas de las acciones e ideas de su pasado. En respuesta, recibió sonrisas socarronas, palmetazos suaves y carcajadas pirotécnicas, señales de indiferencia ante el dolor de heridas aún abiertas o el recuerdo de esperanzas compartidas. Ante estas muestras de venalidad, Usigli renunció a adaptar al teatro episodios de la vida de Vasconcelos en los que advertía conflictos dramáticos equiparables a los de las grandes tragedias griegas. Uno en particular obsesionó a Usigli. Un Ulises anciano y sereno, aparentemente satisfecho y reconciliado, es perseguido por la sombra luminosa de su juventud, impetuosa y creadora. Las acciones y las palabras de Vasconcelos indicaban una realidad muy distinta a la trama imaginada por Usigli. El viejo no miraba con nostalgia, complicidad o ternura su propio pasado. Por el contrario, lo fustigaba hasta llegar a la mutilación. Unos meses antes de la muerte de Vasconcelos, ocurrida en la Ciudad de México el 30 de junio de 1959, apareció la 11ª edición de Ulises Criollo de la editorial Yus.
A petición del propio autor, la versión original que tantos furores había causado fue purificada, este es el término que se utilizó, con los propósitos explicados por el mismo Vasconcelos en el prólogo de librarse de algunos recuerdos repulsivos y limpiar la casa para recibir, y aquí es una cita textual, recibir sin rubor la visita de aquel sector de lectores que es el más estimable de todos, el que está constituido por las almas puras, inocentes y nobles que por fortuna abundan en todo tiempo y lugar. No resulta impertinente suponer que el sector de lectores puros, imaginado por Vasconcelos, estaba constituido por los católicos extremistas que simpatizaban con las nuevas causas políticas del autor y su búsqueda del paraíso, con mayúsculas, pero repudiaban la lubricidad de algunas páginas del libro, el adulterio confeso, las declaraciones de tedio por el matrimonio y los sentimientos contradictorios para con la aceptación de la paternidad. Los responsables de censurar el libro, dos sabios amigos de Vasconcelos, que supuestamente suprimieron lo objetable sin quitar ni una coma de lo que fue aceptado de común acuerdo, actuaron sin considerar el sentido general del texto. Como señala Claude Fell, la mayor parte de los cortes, que van desde una palabra hasta páginas enteras, se relacionan con las pulsiones sexuales y el erotismo en general. Debido a que resultaba imposible excluir todo lo relacionado al amaciato entre Vasconcelos y Elena Arizmendi, Adriana en el libro, omnipresente en los capítulos finales, en la página 307 fue incluida la siguiente nota a pie de página. Cito: en bien del interés y del drama narrativo, se ha dejado lo indispensable del embrollo amoroso de Adriana sin aprobarlo naturalmente. Termina la cita. No es posible saber si la purga realizada cumplió el cometido de atraer a los lectores castos imaginados por Vasconcelos o si estos, en caso de que existieran, prefirieron las versiones originales que circulaban en las librerías y los puestos callejeros de libros. Lo cierto es que todos los ejemplares disponibles reproducían las erratas, galimatías y faltas ortográficas acumuladas en el camino de la escritura del manuscrito, cuyos capítulos iniciales habían sido entregas para la revista mensual Sistema hasta su impresión. Entre uno y otro extremo estuvieron la transcripción mecanografiada, la revisión de esta por el autor y una persona más no identificada, la intervención del editor Andrés Botas, la corrección final de Vasconcelos, la malignidad de los hados tipográficos y las erratas en la impresión. Según Fell, a lo largo de este recorrido se produjeron decenas de errores en la transcripción, por ejemplo, humanos por humosos, desagradados por desgarrados o estética por estática y una cantidad similar de adulteraciones. La edición en 2 volúmenes de las Memorias de Vasconcelos, publicada por el Fondo de Cultura Económica en 1982, restableció la puntuación correcta, destacó las réplicas de los diálogos del resto del texto y propuso la ortografía acertada de los apellidos citados. Igualmente, proporcionó interpretaciones aclaradoras de las versiones precedentes. Estas labores se realizaron en el contexto de las celebraciones por el primer centenario del nacimiento de Vasconcelos y tras 2 décadas, la de los 60 y la siguiente, de olvido y desconfianza. Muerto, Vasconcelos se convirtió en una rémora incómoda para todos. La mala conciencia de México, dijo Claude Fell. Cuando un investigador, sobre todo si era extranjero, quería saber más sobre Vasconcelos, los rostros se cerraban y las fuentes de información se agotaban. Corrían rumores acerca de un supuesto destino trágico de sus papeles personales y manuscritos, y los adjetivos sustituían cualquier denominación que pudiera hacerse de su persona. Christopher Domínguez recuerda que Alejandro Rossi, estudiante de filosofía en la Escuela de
mascarones durante los años 50, comentaba lo repugnante que podía ser Vasconcelos para las nuevas generaciones, aquellas en cuya memoria estaba el recuerdo de Timón y la apología del fascismo hitleriano o las loas a Franco y Trujillo. Formado en esta animadversión generacional hacia las filias vasconcelistas, al poeta y traductor Jaime García Terrés, director del Fondo de Cultura Económica en 1982, le supo mal reeditar la tetralogía memorística de Vasconcelos. Y es que en 1959, inmediatamente después de la muerte del autor, García Terrés había escrito una advertencia en contra de la proclividad en México a perdonar y enaltecer a los muertos, aun cuando estos hubieran sido en vida hombres oscuros. Le preocupaba que en torno a Vasconcelos se formara un mito tan falso como peligroso. Cito, esto es García Terrés en 1959. Autor con grandes dotes literarias, de las que hubo de prescindir demasiado pronto, practicante y apóstol del irracionalismo, espíritu caótico y brillante, idealista y cobarde, desprendido y ególatra, anárquico frente a sí propio y defensor de tiranías ajenas, descanse en paz Vasconcelos, pero jamás en los altares civiles. Los restos mortuorios de Vasconcelos fueron depositados en la Catedral de México y no en la Rotonda de los Hombres Ilustres, esto por solicitud de Vasconcelos, no por exclusión del gobierno. La incomodidad ante los últimos 20 años de su vida y de su obra marcaba un límite que ni siquiera la oposición aglutinada en torno al Partido Acción Nacional se proponía traspasar. En los entresijos del poder oficial, la resistencia fue mayor. Adolfo López Mateos, presidente de México de 1958 a 1964, reivindicó su pertenencia a la generación del 29 y su participación en la jornada electoral de aquel año, pero tras un deslinde respecto a la derecha recalcitrante que enarbolaba la memoria de Vasconcelos en sus batallas en contra de la educación laica y los libros de texto gratuitos creados en 1960 bajo la dirección del también exateneísta Martín Luis Guzmán. Tampoco Jaime Torres Bodet, ministro de Educación Pública durante la gestión de López Mateos, se dio la razón a su antiguo protector y guía en el ámbito educativo. Recordarán ustedes que Torres Bodet fue secretario particular de Vasconcelos en la creación de la Secretaría de Educación Pública. Creo que tenía 22 o 23 años Torres Bodet. La publicación en 1977 de Se llamaba Vasconcelos, de José Joaquín Blanco, con dedicatoria a Carlos Monsiváis, tendió puentes entre Vasconcelos y los nuevos lectores informados, en su mayoría universitarios formados bajo todos los estigmas de las ciencias sociales y humanísticas del momento. La relectura fresca y irreverente de Blanco, criticada en su momento por quienes le reclamaban su desapego de los formatos académicos, entreabrió los claroscuros de una personalidad igualmente multifacética que unívoca en su afán redentor. La distribución inicial de las memorias de Vasconcelos en la versión del Fondo de Cultura Económica coincidió con el repunte de este dentro de las nuevas generaciones de lectores, sino de lo que se conoce como público general, sí entre algunos especialistas en la historia, la filosofía, la literatura y la política en México. La Universidad Nacional Autónoma de México organizó en 1982 unas jornadas en las que se propusieron nuevas lecturas e interpretaciones del pensador y se presentaron los resultados de búsquedas parciales sobre algunos episodios de su vida. Resulta natural que estos últimos se hayan centrado en el Vasconcelos previo a la campaña de 1929 y en esta última. Pese a estos destellos, fue hasta 2000 que el historiador francés Claude Fell, autor de la crónica más detallada del paso de Vasconcelos por la historia de la educación pública en México, logró que la colección Archivos de la UNESCO publicara la edición crítica de Ulises Criollo.
El extenuante y erudito trabajo filológico fue realizado a partir del manuscrito depositado en la colección Natalie Benson de la Biblioteca de la Universidad de Austin, en Texas, a donde fue a parar en 1988, porque según Emanuel Carballo, las entidades culturales más representativas del país se declararon insolventes para pagar los 5 millones de pesos que pedía Ediciones Botas por el Tesoro, una cantidad mínima si consideramos lo que costó la Biblioteca Vasconcelos. Así fue como perdimos el manuscrito original de Ulises Criollo. 5 millones de pesos en la época de Salinas. El interés por Vasconcelos se reavivó con languidez en 1909 con motivo del cincuentenario de su muerte. La biblioteca que lleva su nombre organizó un ciclo de conferencias y una exposición que no lograron suscitar el entusiasmo esperado. Yo participé ahí y creo que era yo y mi hija y mi maestra Mary Kay y mi auxiliar en este tremendo auditorio de la biblioteca que lleva el nombre de Vasconcelos. Pasadas las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, aunque todavía bajo el desencanto de estas, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México y la Secretaría de Educación Pública publicaron la creación de la SEP de José Vasconcelos, un ensamble editorial que recoge los recuerdos de Vasconcelos en torno a la gran gesta que significó el nacimiento en los primeros meses de la SEP. La selección de los textos, la anotación de estos y la introducción que los precede fueron realizadas por el historiador Carlos Betancourt Cid. El grueso del contenido fue prologado por Alonso Lujambio, quien señaló la justicia de recordar a un tiempo el establecimiento de esta noble institución y a quien hizo posible lo anterior. Por si alguna duda hubiera sobre el binomio educador, antes de arribar a las palabras, el libro contiene una sección de imágenes, veintitantas fotografías que permiten un recorrido visual, a veces borroso, no son estas, de sus primeros días afanes, así como de algunos de los protagonistas de la trama y de los escenarios en los que actuaron. La voz también está presente a través de 2 discursos pronunciados por Vasconcelos, cuya transcripción escrita fue incluida al final del impreso. La sección medular del libro con el que la SEP honró a su artífice principal inicia con las últimas páginas de La Tormenta, cuyo subtítulo, segunda parte de Ulises Criollo, da cuenta de la continuidad cronológica y de contenido de la obra memorística de Vasconcelos. En esta primera saga del Ulises, el autor relata sus andanzas por la Revolución Mexicana, al tiempo que describe el apogeo y la caída de su pasión adúltera con Adriana. Ambas relaciones, con la política y con la mujer, se funden en una sola y tienen para Octavio Paz un mismo adjetivo: encarnizadas. El título elegido por Vasconcelos para el segundo volumen de sus memorias puede constituir, además de una asociación directa entre la situación de México en plena guerra civil y la del autor, enardecido tanto por la política como por el amor, un homenaje a La Tempestad de Shakespeare. La trama de esta obra dramática no es ajena a la vivida por Vasconcelos desde enero de 1915, la madrugada de enero de 1915, en la que huyó de la Ciudad de México acompañando al gobierno legítimo de Eulalio Gutiérrez en la Convención de Aguascalientes. Próspero, el gobernante sabio desterrado por la confabulación de los tiranos, vence a los infames y a soldado eterno, el incivilizado Calibán, con la ayuda de Ariel, un símbolo del Ateneo de la Juventud, para regresar a su reino.
Las páginas retomadas de La Tormenta se refieren precisamente al retorno de Vasconcelos desde su exilio en Los Ángeles, California, a la Ciudad de México. Un regreso posible por el levantamiento militar en contra del presidente Venustiano Carranza y el posterior asesinato de este y la mediación de Adolfo de la Huerta, uno de los generales alzados y presidente provisional de México. Ya con el nombramiento de encargado del despacho de instrucción superior en mano, dispuesto a crear un Ministerio Federal de Educación, Vasconcelos concluye con una versión libre del canto del despertar extraído del segundo Fausto de Goethe. Dice así: extinguiéronse las horas crueles, huyeron el dolor y la dicha. Curado de tus males, saludo el esplendor del día. Verdes están los valles, ondula el grano en las sementeras, recobra, peregrino, tu ilusión. Mientras la multitud tierra indecisa, todo puede lograr el alma noble que se resuelve a la tarea de construir la más útil y noble existencia. La narración continúa con casi 150 páginas entresacadas del desastre, que a su vez abarca un periodo de madurez descrito por el propio Vasconcelos como aquel en el que, una vez amortiguada la flama erótica, el fuego se concentra en la obra social. Fueron menos de 4 años, de diciembre de 1920 a julio de 1924, en los que su pasión era, cito, es Vasconcelos, la multitud, sus dolores y sus potencialidades. Después resultaría que, al igual que otros amores, es decir, Ariadna Arismendi, la multitud le fue infiel, lo traicionó con rufianes hasta que la patria misma, impotente y deshonrada, lo vio salir de su territorio entre las maldiciones de los ignorantes y las risas de los malvados. Y esto que transcribí no es una reseña malintencionada de mi autoría, sino un fragmento del prólogo de Vasconcelos a El desastre. No voy a juzgar aquí la pertinencia o no de reutilizar fragmentos de libros publicados y en circulación para conmemorar a Vasconcelos. En este caso, como en muchos otros relacionados con este pensador, considero que las memorias de Vasconcelos constituyen un recurso indispensable para conocer tanto la vida como el pensamiento de su autor. Seré breve y sincera. Sin ellas, la doctrina filosófica y educativa de Vasconcelos estaría muy probablemente en el olvido. No obstante, se ha hecho muy poco por ir más allá de sus páginas a fin de contextuar las ideas y las acciones del escritor en el momento mismo de los sucesos y no solo a partir de la interpretación posterior del propio Vasconcelos. Tampoco se ha realizado un esfuerzo sostenido para desentrañar las estructuras intelectuales sobre las que se asienta su obra filosófica, que según Vasconcelos era muy superior a sus escritos periodísticos y autobiográficos y mucho más trascendentes que sus actos. 53 años después de su muerte y con avenidas, escuelas, bibliotecas, asociaciones culturales y congresos en su honor, estamos a la espera de la biografía definitiva de Vasconcelos o de una brújula certera que nos oriente por su vasta producción. Creo que Enrique Krause está dedicado a la elaboración de esta biografía, que muy probablemente sea en realidad definitiva de Vasconcelos. Él lleva muchísimos años estudiando a este personaje. En esta última dimensión, él fue extraordinario, Vasconcelos. Como dijo Octavio Paz, la obra de Vasconcelos es la única entre la de sus contemporáneos que tiene ambición de grandeza y de monumentalidad. En los intervalos en que no es posible meditar ni gozar la belleza, escribió Vasconcelos a Alfonso Reyes en septiembre de 1920, es preciso cumplir una obra terrestre, una obra que prepare el camino para otros y que nos permita seguir a nosotros mismos. El pilar fundamental de esta obra sería la creación de la SEP,
no está de más recordar que lo anterior se produjo en un entorno económico adverso, había habido una guerra prolongada y con un alto costo en vidas humanas e infraestructura, y aún así el desembolso fue mayúsculo y, según el propio Vasconcelos, no estuvo condicionado, al menos al principio, a trámites administrativos ni a lealtades o complicidades políticas. Cuando estas fueron exigidas, Vasconcelos renunció al puesto de secretario sin que esto implicara un recorte al presupuesto federal destinado a la educación. Los otros y los propios respondieron al llamado del hacedor de ilusiones. Escritores, artistas plásticos, músicos, arquitectos, estudiantes, médicos y maestros de todas las nacionalidades, edades y tendencias, aún de aquellas que el mismo Vasconcelos admitía no comprender o que no compartía, trabajaron como posesos, es decir, con fe. El ministro fue ecuménico. No solo respetó las disidencias, empezando por las de él mismo respecto de los que los demás hacían, sino que no convirtió a estos en burócratas, lo que ya de por sí es un milagro. Quizá la esencia del prodigio haya sido, como concluyó Octavio Paz, la presencia de un espíritu capaz de encenderse y de encender a los demás. El reconocimiento de la diversidad no fue solo el sustento en la composición de aquel inmenso y generoso grupo de trabajo y de la tolerancia para con sus acciones, sino la base y la finalidad de la raza cósmica, utopía iberoamericana inspirada en todos los referentes ideológicos posibles de aquel momento y en dos experiencias recientes de Vasconcelos: su paso por la SED y un viaje diplomático a Brasil y Argentina realizado en 1922. El meollo de esta utopía es la disolución de las diferencias geográficas, estéticas, raciales y sociales en un ideal común para el porvenir. A Vasconcelos le gustaba decir: el optimismo en el ideal, el pesimismo en lo real. Las diferencias existen, esto es la realidad, pero pueden fusionarse para producir algo completamente distinto. Así se hizo en el hermoso inmueble de la SEP, donde se dio cabida a lo más moderno dentro de un cascarón virreinal y se colocaron los símbolos de 4 cosmovisiones religiosas y de 2 civilizaciones. También a la inversa, se levantaron las construcciones más modernas para representar en ellas las ceremonias más arcaicas, como sucedió en la inauguración del Estadio Nacional, cuando miles de niños realizaron un símil de una fiesta griega. O la iniciativa de realizar para el Ejército Nacional una función de la ópera Aída en la Plaza de Toros. ¿Y qué decir del atrevimiento de reunir en un solo volumen las obras literarias clásicas de todos los tiempos, autores y géneros? Reunir lo heterogéneo en un solo espacio no es equivalente a integrar, aun cuando la composición sea perfecta y que esto ocurre en el interior, siempre misterioso, de las personas. Las cosas en sí, por más hermosas que sean, no tienen ningún valor. Hay que acariciarlas con los sentidos, darles los ritmos de nuestra propia armonía y agregarles la imaginación. La magia está en el encuentro y el educador lo más que puede hacer es ofrecer a los demás la oportunidad de que éste se produzca. Mientras más amplio y de mejor calidad sea el repertorio, mejor. ¿De qué sirve, decía Vasconcelos, enseñar a leer si no se proporciona a los lectores los mejores textos de la literatura universal? Más aún, pensaba que había que incorporar al libro al espacio vital del pueblo. Vasconcelos aspiró a que los individuos de cualquier edad, condición social y nivel educativo accedieran al conocimiento, es decir, a la unificación de lo diverso sin mengua de su individualidad. El buen educador, como el buen gobernante, dispone, proporciona, pero no puede imponerse sobre la elección de los demás ni decidir por ellos. Hasta en las cuestiones del amor, la libertad es necesaria. También lo es en la vocación, lo que explica el sentido de la leyenda impresa en la contratapa de la revista El Maestro, editada en 1921. Cito: prefiramos ser el mejor dulcero de la República que el peor abogado de la ranchería.
La biografía de Vasconcelos contiene momentos reveladores que transformaron e iluminaron la vida de un mexicano universal y le permitieron entrever y a veces alcanzar la conjunción de todas las fuerzas posibles. Quiero suponer que el gran sueño de Vasconcelos, el creador de la SEP, el revolucionario, fue facilitar que todos nosotros viviéramos al menos un momento como los descritos. Los testimonios de quienes lo acompañaron en la aventura sugieren que sí, que algunos alcanzaron las estrellas, aun cuando éstas fueran fugaces. Esto es suficiente para agradecer la obra del reformador y hacer votos para que Vasconcelos siga vivo entre nosotros. Muchas gracias.